Dicen que Dios trabaja en la madrugada cuando el mundo duerme, y solo quedan despiertos los que cargan dolor tan pesado que no los deja descansar. Que cuando una mujer limpia el suelo mientras el mundo pasa indiferente, cuando ora sin voz porque ya no le quedan fuerzas ni para llorar, el cielo se inclina para escuchar cada palabra susurrada en la oscuridad. Hoy quiero compartir contigo la historia de una mujer que perdió todo en un instante: su esposo, su hogar, su futuro. Una mujer que vivía en 1900, un auto con su hija, limpiando hospitales en la madrugada mientras la justicia dormía y nadie respondía por su dolor. Pero lo que pasó una noche silenciosa demostrará que Dios no ignora a quienes limpian el suelo mientras el mundo pasa, que no olvida injusticias antiguas y que cuando Él actúa no resuelve a medias. Prepara tu corazón. Esta historia te hará llorar, pero también te hará confiar en Dios. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Su nombre era Alma Ríos. Tenía 54 años y trabajaba como auxiliar de limpieza en el turno de la madrugada de un hospital público en la frontera de Texas, en una de esas ciudades donde el río separa dos mundos, pero el dolor es el mismo en ambos lados. Era un hospital viejo, con pasillos largos que olían a desinfectante y a historias que nadie contaba. Alma era una mujer bajita, de apenas 1,5 metros de altura, con el cuerpo encorvado por años de agacharse a limpiar pisos. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que no correspondían a su edad, sino a su sufrimiento. Tenía ojos cafés oscuros, hundidos por las noches sin dormir, rodeados de ojeras permanentes que ninguna cantidad de descanso podría borrar. Su cabello era negro con mechones grises que crecían rápido, siempre recogido en una cola de caballo apretada y sencilla. Sus manos eran pequeñas pero ásperas, con la piel agrietada y enrojecida por los productos de limpieza que usaba cada noche. Tenía cicatrices químicas en los nudillos y las uñas cortas, quebradizas, manchadas de cloro que nunca salía del todo. Vestía un uniforme azul marino, desteñado por tantos lavados, 2 tallas más grande porque lo había heredado de otra trabajadora que renunció. Los zapatos eran tenis blancos viejos, con las suelas desgastadas de manera desigual, que le causaban dolor en la espalda, pero que no podía reemplazar porque no había dinero para nuevos. Llevaba siempre un rosario de plástico en el bolsillo, gastado por años de ser tocado en momentos de desesperación. No usaba bata médica, no llevaba una credencial con un cargo importante que la hiciera sentir parte del equipo médico. Solo ese uniforme gastado, esos zapatos viejos y esas manos marcadas por noches interminables de limpiar sangre, vómito, lágrimas de otros, mientras las suyas se quedaban guardadas en el pecho. Alma trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, 5 días a la semana, a veces 6 cuando necesitaba dinero extra. Llegaba al hospital en autobús, el último que pasaba a las 10:30 de la noche, y se iba en el primero de la mañana a las 7:20. Entre esos horarios, limpiaba quirófanos después de cirugías, habitaciones después de muertes, pasillos donde la gente caminaba sin verla nunca. Para los médicos era invisible, para las enfermeras era la de la limpieza, para los pacientes ni siquiera existía. Pero Alma no siempre había sido invisible. Hace 3 años, su vida se detuvo de forma brutal, violenta, inesperada. Un martes normal que se convirtió en el día que dividió su existencia en un antes y un después que nunca podría reconciliar. Su esposo, Roberto Ríos, trabajaba en construcción. Tenía 52 años y llevaba 30 años poniendo ladrillos, cargando vigas, construyendo edificios donde nunca viviría. Era un hombre fuerte, callado, honesto. Nunca se quejaba del trabajo pesado, nunca faltaba. Era el sostén de la familia, el que traía el dinero a casa,
el que permitía que Alma solo trabajara medio tiempo. Ese martes, Roberto estaba trabajando en el 5º piso de un edificio en construcción, una viga mal asegurada. Un momento de distracción, un grito de advertencia que llegó un segundo tarde. La viga cayó. Roberto no tuvo tiempo de moverse. Murió aplastado instantáneamente. No sufrió, dijeron, como si eso hiciera la pérdida más fácil de soportar. Fue un accidente rápido, mal explicado. La empresa para la que trabajaba era una subcontratada de otra subcontratada. Nadie tenía claro quién era realmente el empleador. Nadie quería responsabilidad. El supervisor que estaba ese día desapareció. La empresa cambió de nombre días después. Los números de teléfono dejaron de funcionar. Las oficinas fueron vaciadas en una noche. Prometieron indemnización. Dijeron que era solo cuestión de tiempo, de papeleo, de procesos. Alma esperó. Firmó papeles que no entendía. Confió en abogados gratuitos que nunca volvieron a llamar. El caso fue empujado al olvido como tantos otros, archivado en algún escritorio polvoriento donde la justicia va a morir cuando afecta a los pobres. Alma no tenía conocimientos legales, no sabía cómo pelear contra empresas fantasma, no tenía recursos para contratar abogados privados, y nadie, absolutamente nadie la orientó correctamente. En lugar de eso, fue convencida por funcionarios cansados de que ya no había nada que hacer, que estas cosas pasan, que debía seguir adelante. Quedaron las deudas que Roberto había acumulado para mantener a la familia. Quedó el luto que Alma cargaba sola porque no tenía tiempo para procesar la pérdida. Quedó el silencio mortal en una casa que antes tenía risas. Y quedó el terror de no saber cómo iba a sobrevivir. Alma comenzó a trabajar turnos dobles. Mañana en una cafetería, noche en el hospital. Dormía 3 horas si tenía suerte. Comía una vez al día. Vendió todo lo que tenía valor. La televisión, las joyas de su boda, los muebles buenos. Pero no fue suficiente. Nunca era suficiente. 2 años después de la muerte de Roberto, Alma perdió el apartamento. No pudo pagar la renta atrasada. El dueño fue amable al principio, luego impaciente, finalmente implacable. Lo siento, señora Ríos, pero tengo facturas que pagar también. La echaron con 1 semana de aviso. Alma empacó lo poco que quedaba en bolsas de basura y salió con la cabeza agachada, avergonzada, rota. Hoy, 3 años después de perder a su esposo, Alma y su hija Lucía vivían en un auto viejo, un Honda Civic del 98, con el aire acondicionado roto, el tapizado rasgado y un motor que amenazaba con morir en cualquier momento. Dormían en el asiento de atrás, sentadas porque no había espacio para recostarse. Se estacionaban en calles diferentes cada noche para no llamar la atención de la policía que acosaba a los homeless. Se bañaban en baños públicos de gasolineras. Comían lo que podían comprar barato: pan, frijoles enlatados, arroz que cocinaban en una estufa de camping escondida. Guardaban su ropa en bolsas plásticas. Fingían normalidad durante el día, sonriendo cuando alguien preguntaba, mintiendo sobre dónde vivían porque la verdad era demasiado humillante para decir en voz alta. Lucía, la hija de Alma, tenía 19 años. Había sido una joven brillante en la escuela, con calificaciones perfectas y sueños enormes. Quería ser enfermera, quería ayudar a la gente. Había sido aceptada en un programa de enfermería en el Community College con una beca parcial. El futuro parecía posible, pero eso fue antes de que su padre muriera, antes de perder la casa, antes de que la vida se convirtiera en una pesadilla de la que no podía despertar. Meses viviendo en un auto, durmiendo sentada, pasando frío en invierno y calor sofocante en verano, teniendo hambre constante y miedo perpetuo, comenzaron a cobrar un precio invisible pero devastador. Llegaron las crisis de pánico. La primera fue en clase, en medio de una lección sobre cuidados intensivos. De repente Lucía no podía respirar. El salón se cerraba sobre ella. Su corazón latía tan rápido que pensó que se estaba muriendo. Salió corriendo y no volvió por 1 semana. Luego vino el insomnio severo. Aunque estuviera exhausta, no podía dormir. Cerraba los ojos y veía a su padre aplastado. Veía el apartamento del que las echaron. Veía el futuro desmoronándose.
Veía a su madre envejeciendo 10 años en 2, rompiéndose lentamente. El abandono de los estudios fue inevitable. No podía concentrarse, no podía hacer tareas en un auto, no podía estudiar con el estómago vacío y la mente aterrada. Dejó de ir a clases, dejó de responder mensajes de profesores preocupados, dejó que la beca se perdiera, dejó que sus sueños murieran porque sobrevivir era más importante que soñar. La culpa la estaba matando, culpa de ver a su madre desmoronándose en silencio, culpa de ser una carga, culpa de no poder ayudar más, culpa de estar viva cuando su padre estaba muerto, culpa de todo y de nada, una culpa que crecía como tumor maligno en su pecho. Una noche, hace 6 meses, la culpa ganó. Lucía tragó todas las pastillas que pudo encontrar en el botiquín gratuito de una clínica, no muchas, pero suficientes, para intentar no despertar. Alma la encontró a tiempo. La llevó a emergencias llorando, rogando, suplicando. Lucía sobrevivió, pero algo en ambas murió esa noche. Alma nunca se lo contó a nadie, nunca habló de eso. Guardó ese terror en lo más profundo de su corazón, donde guardaba todos sus dolores. Porque si lo decía en voz alta, se volvería demasiado real, y ella ya no tenía fuerzas para enfrentar una realidad más. Desde entonces, Alma vigilaba a Lucía constantemente. Nunca la dejaba sola mucho tiempo. Hablaban poco, pero Alma siempre estaba alerta, siempre buscando señales de que la oscuridad regresaba. Y oraba, oraba sin cesar, oraba con una desesperación que rasgaba el cielo. Cada madrugada, antes de comenzar su turno en el hospital, Alma pasaba por la pequeña capilla que estaba en el primer piso. Era un espacio pequeño, con apenas 6 bancas de madera, una imagen del Cristo crucificado en la pared y velas de plástico que nunca se apagaban. Olía a incienso viejo y a esperanzas rotas. Ya no se arrodillaba porque las rodillas no se lo permitían. Años de limpiar pisos las habían destruido. El dolor era constante, punzante, así que solo apoyaba la frente contra la pared fría y húmeda, cerraba los ojos y susurraba siempre la misma oración con voz quebrada. Dios, si todavía me ves, si todavía te importo, si todavía escuchas, no permitas que mi hija se pierda. Llévame a mí si quieres, pero no la dejes caer. Por favor. No pedía milagros para ella, no pedía que su vida mejorara. Solo pedía por Lucía, porque una madre puede soportar cualquier dolor propio, pero no puede soportar ver a su hija romperse. Eso es un dolor que no tiene nombre. Esa era la oración de Alma, noche tras noche, madrugada tras madrugada. No permitas que mi hija se pierda, y luego comenzaba su turno. Limpiaba habitaciones donde personas luchaban entre la vida y la muerte, mientras sentía que su propia existencia había quedado suspendida en el tiempo, atrapada en un limbo entre sobrevivir y realmente vivir. Limpiaba sangre ajena mientras la suya gritaba por dentro. Limpiaba lágrimas de otros mientras las suyas se quedaban guardadas porque no había tiempo para llorar, solo tiempo para trabajar, solo tiempo para rezar, solo tiempo para resistir un día más. Una madrugada de jueves, cerca de las 3 de la mañana, cuando el hospital estaba en su momento más silencioso y oscuro, el radio que Alma llevaba en el cinturón crepitó con estática. Alma, te necesitamos en sala de partos 3. Urgente. Trae todo el equipo de limpieza profunda. Alma suspiró. Las limpiezas de sala de partos eran las más difíciles. Había mucha sangre, muchos fluidos, mucho dolor impregnado en las paredes, pero era su trabajo. Tomó su carrito con productos de limpieza, trapeadores, toallas, y caminó por los pasillos vacíos hacia el área de maternidad. Cuando llegó, el equipo médico estaba saliendo. Las enfermeras se veían cansadas, con las mascarillas manchadas y los ojos vacíos de quien ha visto demasiado en un turno. El doctor, un hombre joven que Alma había visto muchas veces, pero que nunca la había mirado realmente, le dijo sin hacer contacto visual: fue complicado, mucha sangre, límpialo bien. Alma entró a la sala. El piso estaba cubierto de toallas ensangrentadas. Había instrumentos usados en bandejas. El olor metálico de la sangre llenaba el aire mezclado con algo más: miedo.
Alma comenzó a trabajar en silencio como siempre, recogiendo, limpiando, borrando las evidencias del drama que había ocurrido ahí. Entonces escuchó un gemido débil. Venía de la habitación de recuperación adjunta. Alma se asomó. Había una mujer joven acostada en la cama. No podía tener más de 25 años. Tenía la piel pálida como papel, los labios casi blancos. Estaba sola, completamente sola. No había flores, no había familiares, no había nadie. La mujer tenía los ojos abiertos, mirando el techo con una expresión de vacío absoluto. Alma notó que sus manos temblaban. Notó las lágrimas, silenciosas, corriendo por sus sienes. Notó la soledad tan profunda que se podía sentir en el aire como niebla tóxica. Alma sabía que debía solo limpiar y salir. No era su lugar involucrarse. No era enfermera. No era doctora. Era solo la señora de la limpieza. Pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el protocolo, más fuerte que el miedo a meterse en problemas, la empujó a entrar. Se acercó despacio a la cama. La mujer giró la cabeza y la miró con ojos llenos de terror. Alma vio en esos ojos algo que reconoció inmediatamente. El terror de estar completamente sola en el momento más vulnerable de tu vida. El terror de que nadie venga, de que nadie se quede, de que mueras sin importarle a nadie. ¿Estás bien, mija?, preguntó Alma con voz suave. La mujer la miró como si no entendiera que alguien le estuviera hablando con compasión. Negó con la cabeza lentamente. No hablo mucho inglés, susurró en español con acento que delataba que venía de más al sur. Estoy sola. ¿Mi bebé está vivo? Alma sintió que el corazón se le rompía. Sí, mija, tu bebé está vivo. Está en incubadora, pero está vivo. La mujer comenzó a sollozar sin control. Alma dejó su carrito de limpieza y se sentó en la silla junto a la cama. Tomó la mano fría de la mujer entre las suyas, ásperas pero cálidas. ¿Cómo te llamas?, preguntó Alma. Rosa, respondió la mujer entre lágrimas. Rosa García. Vine sola. El padre se fue cuando supo. No tengo papeles, no tengo familia aquí. Pensé que iba a morir. Perdí tanta sangre. Alma apretó su mano con más fuerza. No estás sola ahora, Rosa. Yo estoy aquí contigo. Rosa la miró con ojos que no podían creer que alguien se quedara. ¿Por qué? Usted no me conoce. Alma no sabía cómo explicar por qué se quedaba. Solo sabía que tenía que hacerlo. Que si se iba, si dejaba a Rosa sola en esa habitación fría, algo dentro de ella moriría. Porque había estado donde Rosa estaba. Había estado sola. Había estado aterrada. Había deseado que alguien, cualquiera, se quedara con ella. Porque todos necesitamos a alguien, dijo Alma simplemente. Y hoy yo soy ese alguien para ti. Rosa lloró más fuerte. Alma se quedó sentada, sosteniendo su mano, sin soltar, aunque su turno de limpieza se retrasara, aunque tuviera otras habitaciones que limpiar. Pasaron los minutos. Alma comenzó a hablar en voz baja, contándole a Rosa cosas sin importancia para distraerla del dolor. Le habló sobre el clima, sobre lo bonito que era Texas en 1900 primavera, sobre cualquier cosa que pudiera traer un poco de normalidad a ese momento horrible. Luego, cuando Rosa parecía un poco más calmada, Alma hizo algo que no había planeado. Comenzó a cantar. Era una canción antigua que su madre cantaba cuando Alma era niña, cuando no había comida en casa pero había fe. Una canción sobre la providencia de Dios, sobre cómo Él cuida de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, y cuánto más cuidará de sus hijos. Su voz era quebrada, no afinada, apenas un susurro, pero era sincera, era real. Rosa cerró los ojos escuchando, con las lágrimas todavía cayendo, pero la respiración más tranquila. «Es hermosa», murmuró. «Mi abuela cantaba algo parecido». Alma siguió cantando, olvidándose del tiempo, olvidándose de dónde estaba, solo siendo un alma humana cuidando de otra. Cuando terminó la canción, Rosa abrió los ojos y dijo con voz temblorosa: «Tengo miedo, tengo tanto miedo de morir, de que mi bebé crezca sin madre como yo crecí. Por favor no me dejes morir sin nadie». Y Alma, que cargaba su propio dolor aplastante, que tenía sus propias razones para estar rota, oró:
Oró allí mismo, en voz alta, sin vergüenza. No una oración elaborada, no palabras bonitas, solo honestidad cruda. Dios, esta mujer te necesita. Este bebé te necesita. Yo no tengo poder para salvarlos, pero tú sí. Por favor, Señor, por favor no los abandones. Rosa apretó la mano de Alma con una fuerza que no parecía posible en alguien tan débil. Y, juntas, una mujer indocumentada que acababa de dar a luz y una mujer sin hogar que limpiaba pisos, oraron en la madrugada. Sin público, sin promesas, sin fuerzas sobrantes, solo con fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es lo único que se necesita para mover montañas. Alma se quedó toda la noche. No limpió otras habitaciones. No cumplió con su trabajo completo. Solo se quedó con Rosa, hablándole, orando, cantando cuando el miedo regresaba. Las enfermeras pasaban y la miraban extrañadas, pero nadie la echó. Era como si entendieran que algo sagrado estaba ocurriendo en esa habitación. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana, el doctor regresó para chequear a Rosa. Revisó sus signos vitales, su presión, su pérdida de sangre. Su expresión cambió de preocupación a sorpresa. «Esto es inesperado», murmuró. «Tus niveles están mejorando. Pensé que tendríamos que hacer una transfusión de emergencia, pero estás estabilizándote». Fue a revisar al bebé en la incubadora. Regresó con una sonrisa pequeña. «Tu hijo también está mejorando, contra todos los pronósticos. No entiendo cómo, pero están mejorando». Rosa miró a Alma con ojos llenos de lágrimas y susurró: «Es Dios. Dios nos escuchó». Horas después, contra todos los pronósticos médicos que habían predicho complicaciones severas, madre e hijo sobrevivieron. No solo sobrevivieron, comenzaron a recuperarse de manera que los médicos llamaban notable y Alma llamaba milagro. Alma terminó su turno exhausta, pero con algo diferente en el pecho. No podía nombrarlo. No era felicidad exactamente. Era más como propósito, como si por primera vez en 3 años hubiera hecho algo que realmente importaba, algo que no era solo sobrevivir, sino vivir. Cuando salió del hospital en el autobús de la mañana, el sol estaba saliendo y pintaba el cielo de naranja y rosa. Alma miró por la ventana sucia y susurró: «Gracias, Dios, por dejarme ser útil, por recordarme que todavía importo». No esperaba respuesta, solo necesitaba decirlo. Llegó al auto donde Lucía dormía acurrucada en el asiento trasero. Su hija se despertó cuando Alma abrió la puerta. «¿Cómo estuvo el turno, mamá?», preguntó con voz somnolienta. Alma sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en semanas. «Diferente, mija, fue diferente». Pero la vida no cambió inmediatamente. Alma volvió al hospital la noche siguiente. Volvió a limpiar. Volvió a ser invisible. Rosa fue dada de alta 3 días después y Alma nunca supo qué pasó con ella. Asumió que era solo otro momento en el tiempo, otra persona que pasó por su vida brevemente y luego desapareció. Las semanas siguientes fueron particularmente difíciles. El auto finalmente murió. El motor explotó una mañana y no había dinero para repararlo. Ahora ni siquiera tenían refugio móvil. Tuvieron que dormir en refugios para personas sin hogar, lugares donde te robaban lo poco que tenías, donde el peligro acechaba en cada esquina oscura. Lucía empeoró. Las crisis de pánico regresaron con más fuerza. Una noche en el refugio, Alma la encontró en el baño llorando desconsoladamente. «No puedo más, mamá. No puedo seguir viviendo así. Me quiero morir». Alma la abrazó con toda la fuerza que le quedaba, susurrándole que todo iba a estar bien, aunque ella misma no lo creyera. El dolor en el vientre de Alma también empeoró. Había estado ignorando un dolor sordo durante meses, pero ahora era agudo, constante. Sabía que algo estaba mal, pero no había dinero para médicos, no había seguro, no había nada, así que lo ignoraba y seguía trabajando. Una madrugada, mientras limpiaba un quirófano después de una cirugía, el dolor fue tan intenso que se dobló sobre sí misma. Se agarró del borde de la mesa de operaciones, respirando profundo, rogando que pasara. Una enfermera la vio. «¿Estás bien?», Alma mintió. «Sí, solo un calambre». Esa noche,
Arrodillada en la capilla del hospital con lágrimas corriendo por su rostro, Alma oró diferente. Oró con una honestidad brutal que rasgaba el alma. Dios, no sé cuánto más puedo soportar. Mi hija se está muriendo por dentro. Yo me estoy muriendo por fuera. No tengo nada. No soy nada. Si vas a llevarnos, llévanos. Pero si todavía hay un plan, si todavía hay esperanza, muéstramela, porque yo sola ya no veo nada. 3 semanas después de la noche con Rosa, Alma fue llamada a la oficina de recursos humanos del hospital. Nunca la habían llamado ahí en los 5 años que llevaba trabajando. Su corazón latía, con terror. Seguro la iban a despedir. Seguro alguien se había quejado. Seguro había hecho algo mal. Entró a la oficina temblando. Había 3 personas esperándola: la coordinadora de recursos humanos, el director del hospital y una mujer elegante que Alma no conocía. «Siéntese, señora Ríos», dijo el director con una voz que Alma no podía descifrar. «No está en problemas», añadió rápidamente al ver el terror en sus ojos. De hecho, todo lo contrario. La mujer elegante se inclinó hacia adelante. «Señora Ríos, mi nombre es Elena Martínez. Soy directora de la Fundación Salud Sin Fronteras, una organización internacional que evalúa hospitales públicos para inversiones sociales y humanitarias». Alma asentía sin entender nada. Elena continuó. «Hace 3 semanas usted atendió a una paciente llamada Rosa García. Pasó toda la noche con ella cuando estaba sola y aterrada. Oró con ella, cantó para ella. Se quedó cuando todo el personal médico se fue. El corazón de Alma latía fuerte. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho». Elena negó con la cabeza. «No, señora Ríos, no hizo lo que cualquiera habría hecho. Hizo lo que nadie más hizo. Y necesita saber algo. Rosa García es mi cuñada. Está casada con mi hermano, un profesional vinculado a nuestra fundación». Alma sintió que la habitación giraba. «Rosa nos contó lo que usted hizo. Nos contó que cuando los médicos la dieron por estabilizada pero abandonada emocionalmente, usted se quedó. Que cuando nadie la veía como persona, sino como caso, usted la vio. Que cuando estaba sola en el país más rico del mundo, pero sintiéndose en el lugar más pobre, usted le dio dignidad». El director del hospital tomó la palabra. «La historia llegó a nuestra administración, luego a la fundación, y generó algo que no esperábamos. La fundación ha decidido financiar un programa permanente en este hospital, un programa de apoyo a pacientes inmigrantes y mujeres vulnerables que llegan solas, asustadas, sin recursos». Elena volvió a hablar, ahora con lágrimas en los ojos. «Y queremos que usted, señora Ríos, sea el símbolo vivo de este proyecto. No por discursos bonitos, no por educación formal que no tiene, sino por quién es cuando nadie la está mirando, por cómo trata a los olvidados, porque usted sabe lo que es ser olvidada». Alma no podía procesar las palabras. «¿Yo? Pero yo soy solo la señora de la limpieza». El director negó firmemente. «Ya no. Si acepta, tendrá un nuevo puesto como coordinadora de alcance comunitario para el programa, con salario digno, con beneficios, con estabilidad. Pero hay más», continuó Elena. «La fundación proveerá vivienda temporal inmediata para usted y su hija mientras encuentran algo permanente. Acceso integral a salud mental para su hija. Y hemos contactado a abogados de inmigración para ayudarlas a regularizar su situación migratoria por vías humanitarias». Alma comenzó a temblar, luego a llorar. Lloró como no lloraba desde la muerte de Roberto. Lloró todos los años de dolor, todas las noches en el auto, todo el miedo, todo. «No entiendo», sollozó. «¿Por qué? ¿Por qué yo?». Elena se arrodilló junto a la silla de Alma y tomó sus manos ásperas. «Porque Dios la vio, señora Ríos. Cuando el mundo no la veía, Dios la veía, y usó su bondad silenciosa para cambiar todo». Una semana después, Alma y Lucía se mudaron a un apartamento pequeño pero limpio que la fundación había arreglado. 2 habitaciones, cocina, baño privado, camas reales, sábanas limpias, ventanas con cortinas. Alma se paró en medio de la sala vacía y lloró. Lucía la abrazó. «Mamá, tenemos una casa real». El nuevo trabajo comenzó un mes después. Alma coordinaba el programa de apoyo a pacientes vulnerables. Su oficina era pequeña, pero tenía su nombre en la puerta.
Alma Ríos, coordinadora de alcance comunitario. Cada vez que lo leía, lloraba un poco. Lucía comenzó terapia intensiva con una psicóloga especializada en trauma que la fundación pagaba completamente. Las sesiones eran 3 veces por semana. Al principio Lucía se resistió, pero lentamente, muy lentamente comenzó a sanar. Las crisis de pánico disminuyeron, el sueño mejoró, la culpa comenzó a soltarse. Alma también recibió atención médica. Los doctores encontraron quistes en sus ovarios que estaban causando el dolor. Necesitaba cirugía. La fundación cubrió todo. La operación fue exitosa. Por primera vez en años, Alma no tenía dolor constante en el cuerpo, pero el mayor milagro aún estaba escondido, enterrado en 1900, papeles viejos que nadie había revisado en 3 años. Durante el proceso de regularización migratoria, los abogados de la fundación pidieron todos los documentos de Alma, incluyendo el caso de la muerte de Roberto. Un joven abogado llamado Daniel revisó el expediente con ojos frescos. Algo no cuadraba. Las fechas no coincidían. Los testimonios eran contradictorios. La empresa había desaparecido demasiado rápido, demasiado eficientemente. Comenzó a investigar más profundo. Descubrió algo que nadie había investigado a fondo. La muerte de Roberto nunca fue legalmente cerrada de manera apropiada. El accidente había sido encubierto. La empresa cambió de nombre, pero seguía operando bajo otra razón social. Los responsables no habían desaparecido, solo se habían escondido detrás de paperwork legal complejo. Y Alma había sido silenciada, no por maldad directa, sino por la ignorancia legal y el miedo que aprovechan de los vulnerables, por la burocracia que protege a los poderosos y aplasta a los pobres, por un sistema diseñado para que personas como Alma no sepan pelear. Esta vez, alguien decidió hacer justicia. La fundación contrató a un equipo completo de abogados laborales especializados en casos de negligencia en construcción. El caso se reabrió oficialmente. Documentos antiguos fueron solicitados bajo órdenes judiciales. Registros que habían sido perdidos mágicamente reaparecieron. Testimonios de otros trabajadores que habían tenido miedo de hablar ahora tenían protección legal. Las pruebas ignoradas durante años salieron a la luz como cadáveres flotando después de una inundación. Emails internos mostrando que la empresa sabía que las medidas de seguridad eran deficientes. Reportes de inspectores que habían sido pagados para mirar hacia otro lado. Una red completa de corrupción y negligencia que había matado no solo a Roberto, sino a otros trabajadores antes que él. Los meses siguientes fueron de audiencias, de declaraciones, de enfrentar a hombres en trajes caros que trataron de intimidar a Alma. Pero esta vez ella no estaba sola. Tenía abogados, tenía a Elena y la fundación, tenía a Lucía sosteniéndole la mano, y tenía fe de que Dios, que había comenzado esta obra, la terminaría. Alma casi no creaba expectativas. Ya había aprendido a no esperar demasiado de la vida, a no soñar demasiado alto, porque las caídas duelen más. Se preparaba mentalmente para que el caso se perdiera, para que los ricos ganaran como siempre ganan, para que la justicia fuera otra. Ve solo una palabra bonita sin significado real, hasta que un martes por la tarde, casi 3 años exactos después de la muerte de Roberto, el teléfono de Alma sonó. Era Daniel, el abogado. Su voz temblaba de emoción. «Señora Ríos, necesita sentarse. Ganamos todo». La indemnización fue finalmente reconocida. No solo reconocida, ordenada pagada íntegramente, con correcciones por los años perdidos, con intereses, con reconocimiento legal oficial de la negligencia criminal. El monto era mayor de lo que Alma había ganado en toda su vida trabajando, pero no era solo dinero, era justicia tardía, pero real. Era el nombre de Roberto limpiado, era la verdad documentada de que su muerte no fue su culpa, sino resultado de la avaricia de hombres que pusieron ganancias sobre vidas. Era dignidad de vuelta a una familia que había sido pisoteada y olvidada. Alma lloró cuando recibió el cheque. No lágrimas de alegría simple, lágrimas complejas que mezclaban alivio, dolor, gratitud, rabia por los años perdidos. Lucía lloró con ella.
Se abrazaron en medio de la oficina del abogado, mientras él sonreía con lágrimas propias. Con ese recurso, Alma hizo algo que nunca pensó que podría hacer. Saldó todas las deudas dejadas por la tragedia, cada cuenta médica sin pagar, cada préstamo que habían tomado desesperados, cada centavo que debían, todo. La deuda que había sido una cadena alrededor de su cuello durante 3 años, finalmente fue rota. Garantizó estabilidad real para Lucía. Pagó por adelantado 1 año de terapia. Creó un fondo para que su hija pudiera volver a la escuela de enfermería cuando estuviera lista. Compró un auto usado pero confiable. Rentó un apartamento más grande donde ambas tenían su propia habitación. Y por primera vez en 3 años, Alma dejó de vivir con miedo al mañana. Dejó de calcular cada centavo. Dejó de temblar cuando sonaba el teléfono pensando que sería un cobrador. Dejó de despertar en pánico preguntándose cómo iban a sobrevivir otro día. El miedo, que había sido su compañero constante, finalmente se fue. 6 meses después, en una mañana brillante de sábado, Alma caminó por los pasillos del hospital. Pero esta vez no era de madrugada. Esta vez no llevaba uniforme de limpieza. Esta vez caminaba a la luz del día, vestida con ropa normal, como visitante. El sol entraba por las ventanas grandes pintando todo de dorado. Se detuvo frente a la capilla pequeña donde había orado tantas madrugadas con el corazón roto. Entró despacio. El lugar estaba vacío. Las velas de plástico seguían encendidas. El Cristo en la pared seguía mirando con ojos de compasión infinita. Alma caminó hasta el frente, y esta vez, aunque las rodillas todavía dolían, se arrodilló lentamente sobre el piso frío, y lloró, no de dolor, sino de alivio profundo que venía desde lo más hondo de su alma. Lloró lágrimas que lavaban años de sufrimiento, lágrimas que eran al mismo tiempo fin y comienzo, lágrimas que decían gracias de maneras que las palabras nunca podrían, y susurró con la voz quebrada pero llena de asombro sincero: Señor, el Señor no solo me sostuvo cuando estaba cayendo, el Señor arregló lo que parecía imposible, devolvió lo que fue robado, sanó lo que estaba roto, restauró lo que todos dijeron que estaba perdido para siempre. Y me recordó que nunca, ni un solo segundo, estuve sola. Gracias, gracias, gracias. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.